Buenas tardes a todos y todas. La verdad estoy bastante intimidada de seguir esta charla de Santiago y muy honrada de compartir este panel con Santiago y con Alejandra y de compartir esta tarde con tantas y tantos docentes que nos acompañan, que están comprometidos a seguir su desarrollo profesional en beneficio del bienestar de nuestros estudiantes. Yo sí voy a compartir una presentación, entonces voy a compartir pantalla. Y voy a poner además mi temporizador para no pasarme del tiempo, porque a veces me emociono muchísimo hablando de Wikipedia, de educación, entonces hay que detenerme. Y bueno, hoy día les vengo a compartir algunas reflexiones y algunos ejemplos de iniciativas que justamente aprovechan a la Wikipedia como una aliada en el aula, en las experiencias de aprendizaje, para acompañar estos procesos en esta era que vivimos de la información o de la desinformación, que muchas personas lo considerarían. Para eso quiero usar como agente activador esta cita que habla acerca de cómo las redes sociales en particular, pero las plataformas digitales en general, ya han pasado de ser objetos o herramientas que nos sirven para algún propósito en particular, a ser espacios que habitamos, que visitamos o que habitamos. Hay una perspectiva de este investigador de la Universidad de Oxford, David White, en la que nos habla de alejarnos un poco de esta idea de nuestros estudiantes como nativas digitales y pensarnos más bien a todos y todas como visitantes y habitantes en mayor o menor nivel, intensidad de estos espacios digitales. Entonces, quiero empezar poniendo esta cita para situarnos cuando pensamos en Wikipedia y en otros entornos digitales como justamente eso, una extensión de los espacios que habitamos en nuestra vida real, offline, ahora extendidos en el espacio digital y que nosotros hemos experimentado muchísimo en este año de la virtualidad obligatoria, como dice una de mis colegas en Wikimedia Chile. Y también reflexionar en la necesidad al habitar estos espacios, en entender también cuáles son las dinámicas que construyen y que dan forma a las interacciones y a los intercambios que se dan en estos espacios. Ahora, en esta imagen que les comparto, es un ejercicio de diálogo que tuve hace unos meses con unos docentes, un grupo de docentes de México, en el que empezamos un ejercicio en dos momentos. En este espacio de Google Jamboard, empezamos a poner post-its acerca de las ideas, los conceptos, las palabras que nos venían a la mente cuando pensábamos en alfabetización digital. Entonces empezaron a salir muchísimos post-its, muchísimas ideas que se pusieron a lo largo del tablero. En el segundo momento lanzamos la pregunta. Ahora, la pregunta, ¿Wikipedia puede ayudarnos o es relevante de alguna manera para desarrollar estas ideas que se están conectando con la alfabetización digital? Y les pedimos que muevan los post-its al lado derecho si es que Wikipedia no tenía nada que ver en esas habilidades, y al lado izquierdo si es que veían a Wikipedia como relevante para trabajar en estos aspectos. Y bueno, como pueden ver, el resultado de ese ejercicio es que todos los post-its se movieron a la izquierda. Y los docentes que participaron en este espacio empezaron a identificar, a través ya de su experiencia de trabajo, incorporando a Wikipedia en sus aulas, cómo Wikipedia no solamente es una plataforma, una herramienta que se usa como parte del aprender la funcionalidad de una herramienta digital, sino que también nos da la oportunidad de desarrollar procesos de pensamiento mucho más profundos. Nos enfocábamos, por ejemplo, en el tema de mirar críticamente a la información que nos llega a través de Wikipedia, reconocer dónde están las brechas de contenido, qué información está en Wikipedia, qué información falta, y por qué falta, ¿no? Y todo esto bajo también una mirada de derechos, de empoderamiento, del propósito, y bueno, retomando un poco, extendiendo lo que decía Santiago, el propósito de la educación
como un proceso que nos permite ejercer plena agencia, ejercer nuestros derechos, intervenir como ciudadanos y ciudadanas activos, críticos y responsables. ¿Y por qué Wikipedia, no? ¿Por qué en primer lugar? Les muestro aquí en este gráfico un recuento del número de visitas a los artículos de Wikipedia respecto a los Juegos Olímpicos, ahí en azul, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en verde, y al artículo de la campeona olímpica venezolana Yulimar Rojas. Ustedes pueden ver aquí abajo en las fechas, el interés por estos artículos, la lectura de estos artículos, se ubicaba por menos de las 20,000 visitas diarias. Pero a medida que nos vamos acercando al inicio de las Olimpiadas de Tokio, más y más gente empieza a interesarse en aprender sobre el tema, en expandir lo que ya saben acerca de estas Olimpiadas, hasta este punto álgido de casi 100,000 visitas alrededor de fines de julio. Y bueno, en la columna roja pueden ver, y no hará falta mucho reflexionar acerca de qué pasó el 1 de agosto, que el artículo de Yulimar Rojas, que hasta hace 20 días o hasta hace un mes no recibía ninguna visita, de pronto llegó a ser visitado por más de 180,000 personas el día de su triunfo olímpico. Entonces, con esto quiero ilustrar que todo lo que nos pasa en nuestra vida offline, en la vida real, en la sociedad, pasa también en Wikipedia. Wikipedia es un espacio digital que en mayor o menor medida ya estamos acostumbradas y acostumbrados a visitar, a utilizar, a intervenir. Confiamos en ella en cierto grado, no confiamos en ella, independientemente de la opinión que tengamos de Wikipedia como plataforma, ya es parte integral de nuestra vida diaria y de nuestra cultura digital. Ahí pueden ver el artículo de Yulimar Rojas, como estuvo hace unos días, y en estas estadísticas que están en la parte superior podemos analizar un poco más de estos artículos. Como les decía, las visualizaciones en promedio son miles de personas que llegan a visitar y a informarse en estos artículos de Wikipedia. Pero ¿de dónde sale la información? ¿Cómo es que estos artículos llegan a ser tan confiables y tan visitados? En esta columna, por ejemplo, ustedes pueden ver el número de ediciones de los últimos 30 días. Esto significa que en los últimos 30 días, 177 veces se intervino este artículo de los Juegos Olímpicos de Tokio, agregando información, mejorando la información disponible, actualizando los datos a medida que iban cambiando los diferentes hechos en nuestro entorno. Pero, ¿de dónde sale toda esta información? ¿Quién edita? Aquí podemos ver el número de editores, es decir, el número de personas que hicieron justamente esas intervenciones en esos artículos. 45 personas, ahorita no podemos saber quiénes son, digamos, solamente por ese gráfico, pero pónganse en esta situación. 45 perfectos extraños, 45 personas que pueden ser hombres, mujeres, pueden estar aquí en Perú, donde yo me encuentro, pueden estar en Chile, en Argentina, pueden estar en Ghana, pero estas 45 personas lograron contribuir información a un artículo que ha sido visitado en promedio por 35,000 personas diariamente. ¿Por qué lo hicieron? Y la información que pusieron es verdadera, es confiable, ¿no? Y sí, y básicamente esto. ¿Qué está pasando detrás de Wikipedia y por qué? Wikipedia es la enciclopedia digital, libre, colaborativa, que cualquier persona en el mundo puede intervenir. Cualquier persona puede consultarla, cualquier persona puede agregar contenido, cualquier persona puede borrar contenido, y eso hace que sea un proyecto en constante construcción. La visión del movimiento de Wikimedia es que Wikipedia logre ser la suma de todo el conocimiento humano. Pero este es un conocimiento que no solamente nos sirve para hacer las tareas, también nos sirve en nuestra vida diaria para cosas un poco más cotidianas, digamos, no sé, aprender un poco más acerca de un plato tradicional de una cocina que recién estoy descubriendo, no sé, la cultura culinaria de Etiopía, por ejemplo.
O si estoy viendo, tal vez no las Olimpiadas, pero estoy viendo alguna serie histórica, sabemos que la gente empieza a ver programas que se vuelven populares, por ejemplo, lo que pasó con The Crown en Netflix. Una vez que sale una temporada nueva de esta serie, La Corona, acerca de toda esta dinastía del Imperio Británico, los artículos en Wikipedia relacionados con la familia real son visitados por miles y miles de personas más. Vamos a Wikipedia no solo para aprender en el contexto escolar, sino que también vamos a aprender acerca de las cosas que nos interesan en nuestra vida cotidiana, nuestros hobbies, aprender acerca de celebridades, famosos, famosas, etc. Pero así también, como buscamos información un poco más ligera en Wikipedia, Wikipedia, al llegar a personas en todo el mundo, en más de 300 idiomas, se vuelve una fuente de información muy, muy importante para informarnos acerca de temas de salud pública, por ejemplo. Los artículos en Wikipedia acerca del coronavirus, que son cientos de artículos enfocados en diferentes temas, en diferentes aspectos del coronavirus, han sido visitados por millones de personas, y la Fundación Wikimedia actualmente tiene una alianza con la Organización Mundial de la Salud para que la Organización Mundial de la Salud pueda liberar los datos, liberar los informes que están produciendo, y las voluntarias y voluntarios, que son quienes construyen Wikipedia, puedan usar esa información de manera más rápida y más ágil para integrarla en Wikipedia y tener información confiable. Esto ha venido pasando desde hace 20 años. Wikipedia este año es un año súper especial para quienes estamos involucrados en el mundo de Wikipedia. Cumplimos 20 años de existencia, 20 años de servicio, 20 años como una plataforma colaborativa, amplia, pero que también, como dije al inicio, es una plataforma que está en constante construcción. Y como una plataforma en constante construcción, no es perfecta. Y si ustedes empiezan a ver, a indagar un poco más acerca de Wikipedia, van a encontrarse con reflexiones respecto a la fiabilidad de Wikipedia como una fuente. Hay un ensayo de la misma Wikipedia que reflexiona al respecto. Se van a dar cuenta que falta mucho contenido acerca de tal vez de activistas por el cambio, contra el cambio climático, información acerca de patrimonios culturales en diferentes países, en diferentes ciudades, y también una brecha de género muy amplia. Falta contenido acerca de mujeres notables en Wikipedia, pero también hay una forma de escribir acerca de mujeres en Wikipedia que está todavía bajo un lente y una perspectiva muy machista. Como les dije al inicio, Wikipedia, lo que pasa en nuestra vida real, pasa en Wikipedia. Entonces, todas las brechas sistémicas, todas las dinámicas de poder con las que nos enfrentamos para construir el conocimiento fuera del espacio digital, se reflejan en Wikipedia de esta manera. ¿Esto significa que no deberíamos usar Wikipedia o que no deberíamos permitir que nuestros estudiantes usen Wikipedia? Al contrario, todo lo contrario. Ignorar a Wikipedia es una oportunidad perdida. Y sabemos, hay evidencia alrededor del mundo de que cada vez más docentes a nivel de educación básica y educación superior están incorporando a Wikipedia en sus experiencias de aprendizaje para desarrollar diferentes habilidades: la ciudadanía digital, la investigación, el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad incluso. Y si ustedes, muchos probablemente están familiarizados con esta plataforma ERIC, que permite ubicar un listado de investigaciones académicas. Si ustedes ponen en ERIC, por ejemplo, Wikipedia y educación, en este caso en inglés, Wikipedia Education, van a encontrar decenas de estudios, de experiencias de docentes, de académicos que han involucrado a Wikipedia justamente para desarrollar estas habilidades que mencionaba. Entonces, a pesar de que como docente a veces nos ponemos en la posición de Wikipedia, al ser un medio que puede ser intervenido por cualquier persona, no es confiable, ya por otro lado hay muchos y muchos otros docentes que dicen, bueno, Wikipedia es una plataforma abierta que puede ser intervenida por cualquier persona. Entonces, ¿cómo saco el mayor provecho de esta plataforma? En vez de quitarla del aula, ¿cómo la invito de manera que me ayude a mí a alcanzar propósitos de aprendizaje?
¿Cómo aprovechamos a Wikipedia para discriminar y producir información de calidad en el aula específicamente? Yo les voy a compartir un poco de la experiencia del programa de formación docente Leamos Wikipedia, que implementamos el año pasado en estos 3 países, de Marruecos, Filipinas y Bolivia. Fue un ejercicio de colaboración, trabajo a distancia muy, muy interesante, muy enriquecedor para quienes conformamos parte del equipo gestor. El equipo de educación de la Fundación Wikimedia somos 4 personas, distribuidas en Perú. En ese momento mi jefa estaba en Sudáfrica y mis 2 colegas en India y en Indonesia. Entonces, trabajamos con nuestros coordinadores locales en estos otros 3 países pilotos completamente de manera remota, utilizando plataformas digitales. Este programa utilizó como guía los componentes principales del marco de alfabetización mediática e informacional propuesto por la UNESCO en el 2015 y creamos un currículum que estaba orientado alrededor de estos 3 ejes y lo creamos en forma de 3 módulos, 3 guías para docentes que les proponían a los docentes y les acompañaban a explorar a diferentes procesos detrás de Wikipedia, a involucrarse y aproximarse a Wikipedia de una manera mucho, mucho más activa, ya no como consumidores pasivos de información, sino como consumidores críticos, consumidores que cuestionan lo que están leyendo, cuestionan la información, cuestionan la plataforma y cuestionan a las personas detrás de esta plataforma. Estas guías para docentes fueron acompañadas por un espacio de socialización. En este caso usamos Facebook, porque identificamos que la mayoría de docentes se sentían más cómodo en estos espacios. Creamos un grupo de aprendizaje en Facebook para intercambiar las experiencias a medida que se iban progresando en las diferentes secciones de las guías para docentes, y a la vez diseñamos sesiones de aprendizaje sincrónico en Zoom, que nos reuníamos cada 15 días a lo largo de 9 semanas para profundizar en lo que íbamos descubriendo en estas guías para docente en este programa. En el primer módulo, y acá pueden ver, les voy a mostrar algunos ejemplos rápidamente porque se está acabando el tiempo. En el primer módulo, como les dije, lo alineamos al principio de acceso. Entonces empezamos a identificar y a reflexionar acerca de las oportunidades y las barreras para acceder a la información y cómo eso impactaba en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Luego empezamos a explorar las diferentes opciones de navegación que nos da Wikipedia. Wikipedia incluso tiene una app para el celular. Y luego empezamos a hablar de temas de seguridad digital, equidad y diversidad en Wikipedia. En el segundo módulo nos centramos un poco más en las políticas y los lineamientos en Wikipedia. Al pensar que cualquiera puede editar, tal vez tenemos la idea de que como cualquiera puede editar, cualquiera puede hacer cualquier cosa y poner cualquier cosa en Wikipedia. Eso es verdad hasta cierto punto. Lo que no se sabe, lo que no está muy comunicado es que Wikipedia trabaja bajo 5 pilares. Y esos 5 pilares son los que guían la calidad del contenido y de las interacciones que se dan en esta plataforma. Entonces, al conocer estos 5 pilares y al conocer los procesos y los espacios de discusión a través de los cuales se va construyendo Wikipedia, el docente ya empezaba un poco más, no solo a valorarla como un espacio de construcción en colaboración, sino también a apropiarse de Wikipedia y aprovechar, como ven en la imagen izquierda, todos los elementos que Wikipedia tiene para facilitar la verificabilidad de la información, para facilitar la lectura lateral y para facilitar la identificación y el discernimiento entre qué se considera digamos, un enunciado factual versus una opinión, qué se considera una fuente confiable versus una fuente que no es confiable. Finalmente, en el tercer módulo, brindamos una introducción a cómo es el proceso de editar, de intervenir ya en Wikipedia. Les presentamos algunos ejercicios a nuestros docentes participantes para que hagan unas primeras contribuciones y encuentren oportunidades para seguir colaborando. Al finalizar el programa, nosotros logramos que el docente se acerque a Wikipedia, investigue, reflexione, dialogue con sus pares y muchas veces con voluntarios y voluntarias que editan Wikipedia desde hace mucho tiempo, y se animen a construir, se animen a intervenir. Todo eso en un espacio digital que al ser abierto y al alcanzar a todo el mundo, hace de estos procesos de aprendizajes públicos.
te acerca al espacio digital como un espacio de ensayo y error. Y eso también es un proceso de aprendizaje muy profundo. A veces el docente o la docente está acostumbrada a ser quien, y pensando en lo que decía Santiago de las relaciones de verticalidad, a veces tenemos esta idea de que el docente tiene que tener todas las respuestas o no puede equivocarse. La Wikipedia desafía esa idea de que hay una persona que es la dueña de la información o de la verdad absoluta o que sabe hacer todo perfecto. Incluso las personas que están contribuyendo en Wikipedia desde hace 10, 15, 20 años incluso, cada día tienen una oportunidad de aprender algo nuevo. Bueno, acá les muestro algunas impresiones que nos compartieron las docentes y docentes al final del programa respecto a su valorización de Wikipedia como una herramienta y su motivación para, después del programa, integrarla más al aula. Y bueno, esto también lo pueden leer, tenemos un reporte publicado que lamentablemente está en inglés, pero está disponible, es libre, de libre descarga y todo. Lo que quería también mencionar antes de irme es que esta iniciativa no es única. Como les decía, a lo largo de todo el mundo ya hay personas académicas, instituciones, organizaciones que están buscando formas de innovar en el espacio educativo, integrando no solo a Wikipedia, sino a la docena de otros proyectos de conocimiento libre que hospeda la Fundación. Y hay grupos organizados de nuestro movimiento en diferentes países. ¿Qué están haciendo estas iniciativas? Me gustaría mencionar brevemente algunas iniciativas que a mí me parecen muy, muy valiosas en nuestra región, empezando por Argentina. Argentina, el capítulo del movimiento Wikimedia, la Wikimedia Argentina, tiene un curso virtual para docentes llamado Wikipuentes, que se lanza todos los años y es una invitación a que los docentes utilicen Wikipedia para acercar a la cultura digital a sus aulas. En Chile, por otro lado, desde el año pasado también se vienen realizando cursos virtuales para docentes que sirven como un espacio de reflexión conjunta también respecto a la ciudadanía digital y cómo Wikipedia nos ayuda a desarrollar estas habilidades. En Bolivia, luego del piloto que realizamos el año pasado, ya hay coordinadores certificados del programa Leamos Wikipedia y actualmente están realizando una segunda edición del programa, ya totalmente gestionada por el grupo de voluntarios y voluntarias que reside ahí. Y finalmente, en México, tienen muchísimas iniciativas de programas educativos que acercan a la Wikipedia a la escuela, pero sobre todo a la universidad, y trabajan tanto con docentes, estudiantes y bibliotecarios y bibliotecarias, e incluso han logrado en algunas universidades que la edición de Wikipedia por parte de estudiantes sea considerada como una actividad de servicio social, lo cual tiene mucho sentido, ¿verdad? Y al aprender nuestros estudiantes a utilizar la Wikipedia, no solamente desarrollan estas capacidades que mencioné, como la capacidad de pensamiento crítico, habilidades de comunicación, de colaboración, sino que también están desarrollando habilidades digitales y son, como sabemos, toda esta combinación preparan a nuestra juventud, a nuestra niñez, a enfrentar un mundo que es constantemente cambiante. Si algo sabemos del mundo es que está en constante cambio. Así como hay iniciativas en cada país alrededor del mundo, también hay muchas iniciativas que se articulan entre diferentes grupos, diferentes organizaciones en la región. Por ejemplo, ahí les muestro el flyer de un concurso que se va a lanzar a fines de este mes, en el que están colaborando los grupos de Wikimedia en Argentina, Colombia, México, Chile, Bolivia, en el que vamos a invitar a docentes, a estudiantes de pedagogía y a cualquier persona interesada en mejorar el contenido que hay en Wikipedia acerca de la educación. Esto va a involucrar también talleres en los que vamos a acompañar y apoyar a aquellas y aquellos docentes que nunca han intervenido en Wikipedia, a hacerlo paso por paso y poniéndonos nuevamente, jalando las ideas de Santiago, poniéndonos como aprendices, ¿no? Ahora, simplemente para resumir un poco de esta conversación y ya para terminar mi intervención, me gustaría que se vayan con estas ideas fuertes.
Wikipedia es una enciclopedia, es un espacio digital que está en constante construcción. Y al estar en constante construcción, tiene todavía bastantes brechas que no han sido cerradas, pero también nos da la oportunidad de intervenirla. Y es algo perfectible. Todo lo que está en Wikipedia se puede mejorar, se puede ampliar, se puede actualizar. Wikipedia transparenta las fuentes y los procesos detrás de la construcción de este conocimiento. Si ustedes van y empiezan a explorar las otras pestañas, los links en un artículo de Wikipedia, pueden enterarse quién contribuyó, qué tipo de información, cuándo lo hizo, a qué hora lo editó, si es que fue algo que no fue una información constructiva, alguien puede haberla eliminado. Entonces, te da como una vista al detrás de cámara de la construcción de una enciclopedia. Todo lo que pasa en Wikipedia se desarrolla a través de lineamientos colaborativos. Diferentes personas, a pesar de que la Fundación Wikimedia es la ONG que hospeda a Wikipedia y que apoya a la comunidad de voluntarios y voluntarias alrededor del mundo, no controlamos ningún tipo de línea editorial. La fundación ni ningún otro organismo decide qué va o qué no va en Wikipedia. Eso lo hacen todas las personas que deciden intervenirla, que se animan a editarla. Y al editarla, como mencionaba, desarrollan habilidades transferibles, habilidades para el pensamiento crítico, habilidades digitales, habilidades de colaboración y creatividad. Todo esto en un ambiente, en un espacio de horizontalidad. Tú porque llegas a decir, yo tengo un doctorado en tal cosa y tal cosa y tal cosa, entonces nadie más toque este artículo, yo lo voy a escribir solo o sola. Eso no pasa en Wikipedia. En Wikipedia cualquier persona trabaja en el mismo nivel horizontal que otra, pero en un contexto sí multicultural. Al final, Wikipedia además es una plataforma que tiene un propósito educativo. Y sabemos que la educación nos ayuda como ciudadanos y ciudadanas a ejercer nuestros derechos, a ejercer una ciudadanía activa, teniendo como base información de calidad y procesos críticos que nos ayudan a reflexionar acerca de esa información y qué significa y qué relevancia tiene para nosotros. Aquí les comparto también una pequeña reflexión de la docente Nancy Galván Aguilar de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las docentes que trabaja con Wikimedia México, ya incorporando la Wikipedia y poniendo a sus estudiantes como contribuidores activos en este espacio. Y bueno, esta diapositiva también se las voy a alcanzar a través de Ana, para que esté disponible para ustedes. A través de este piloto del que les he contado, hemos producido muchos recursos que son de acceso libre, y no solo de acceso libre, sino de intervención. También ustedes pueden adaptarlos, desbaratarlos, remixearlos, volverlos a compartir. Todo esto en la plataforma de Wikimedia Commons. También estoy dejando el link al artículo que Ana mencionó. Y si nos quieren visitar y conocer un poco más del trabajo del equipo de educación en la Fundación Wikimedia, también les dejo el link a nuestro espacio. Y muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Espero que les haya despertado mucha más curiosidad acerca de Wikipedia, que se animen a intervenirla y a continuar esta conversación. Me pueden alcanzar por cualquiera de estos canales. Muchas gracias. Con eso termino mi intervención.